Un poco de derecho de Marín y Mate Abogados, y saludamos en esta ocasión a Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo a ti y a todos tus oyentes, como siempre. Era un placer, como siempre, estar contigo. Y además, hoy tenemos un tema que ya hemos comentado, pero es tan importante y hay tantas dudas que conviene volver a incidir sobre el tema, que son los impuestos al heredar. Sobre todo viene muy a colación de la última ley que ha salido en la Comunidad Valenciana, de reciente entrada en vigor, del 24 de este mismo mes, con efecto retroactivo desde el 28 de mayo, que fueron las elecciones. Bien, una vez esta pequeña introducción, diremos que en innumerables ocasiones hemos escuchado que han tenido que renunciar a la herencia por los impuestos a liquidar. Bien, esto no es del todo cierto, porque dependiendo de quién herede, hay unas suculentas reducciones o bonificaciones en cuanto a los impuestos de sucesiones y plusvalía, que son los dos impuestos que se tienen que liquidar cuando fallece una persona. Las reducciones en cuanto al impuesto de sucesiones van determinadas por el grupo al que se pertenezca en cuanto a esta liquidación, grupo 1 o grupo 2. Los del grupo 1 son los descendientes menores de 21 años y los del grupo 2 son los descendientes, ascendientes, cónyuge e incluso en el impuesto de sucesiones la pareja de hecho. Tenemos también el grupo 3, que serían hermanos, sobrinos, tíos, y tenemos el grupo 4, que serían los primos, parientes colaterales de más grado y extraños. Bien, como decimos, son dos impuestos los que hay que liquidar en este caso. Está el impuesto de sucesiones, que directamente grava el caudal que se va a heredar. Se liquida en la comunidad autónoma donde el causante ha tenido su vivienda habitual y se debe cumplir con esta obligación fiscal en los 6 meses posteriores al fallecimiento, con posibilidad de una prórroga de otros 6 meses más, siempre y cuando se solicite antes que finalice el 5.º mes. En el caso de los herederos no residentes, pueden optar estos por la normativa autonómica, que normalmente es más beneficiosa, o por la normativa estatal. No obstante, independientemente de la normativa que ellos quieran aceptar, se debe liquidar en la Oficina Nacional de Gestión Tributaria radicada en Madrid. Para su cálculo, como grava todo el caudal hereditario, hay que valorar todos los bienes que existen, ya bien sea inmuebles, cuentas, vehículos, deudas, etc. Y adjudicarlo según las cláusulas testamentarias o bien la declaración de herederos en defecto de testamento. En líneas generales, los herederos del grupo 1 y grupo 2 hay una reducción de hasta 100.000 euros por heredero y a su vez también una reducción del 95% del valor de la vivienda habitual, siempre y cuando esta vivienda habitual se conserve durante 5 años, o sea, se conserve la propiedad durante 5 años desde el fallecimiento. A su vez también se tiene que adjudicar, para hacer los cálculos, un 3% en concepto de ajora a los inmuebles. Aquí han corrido, como se suele decir, ríos de tinta, porque ¿a qué inmuebles se les adjudica ese 3% de ajuar? A la vivienda habitual, a todos, a rústicos, a urbanos, etc. Entonces, en líneas generales diremos que el 3% ese de ajuar se adjudica a todos los inmuebles, exceptuando, entre otros, a los solares o terrenos, bien sean rústicos o bien sean urbanos, que no tengan ninguna edificación. Rústico, pues puede tener a lo mejor una casa de aperos, ¿no? Bien, los que no tengan ningún tipo de edificación, los inmuebles en construcción e incluso los inmuebles que vayan destinados al arrendamiento. Aunque en ese momento no estén arrendados, están excluidos de adjudicar ese 3% de ajuar. El 3% de ajuar es el 3% del valor del inmueble. Si un inmueble vale 100.000 euros, se entiende que ajuar hay aproximadamente unos 3.000 euros. Bien, una vez se han hecho estos cálculos, como decimos, hay una reducción de 100.000 euros siempre y cuando pertenezcas al grupo 1 y al grupo 2. Si perteneces al grupo 3 hay una reducción de 7.993 euros y si perteneces al grupo 4 no hay ningún tipo de reducción. Hay que tener en cuenta que ni el grupo 3 ni el grupo 4 se pueden aplicar la reducción por la vivienda habitual.
Bien, se hacen todos estos cálculos, dará una cantidad. A esa cantidad hay que aplicarle una tabla que tiene unos fijos y un porcentaje. Al resultado ese se le tiene que sumar o se le tiene que aplicar un coeficiente que, dependiendo del grupo, y dependiendo del patrimonio preexistente que tiene el heredero. Los mínimos de estos coeficientes multiplicadores, y dependiendo de los grupos, es si es del grupo 1 o 2, el coeficiente multiplicador es 1, con lo cual nos quedamos exactamente igual. Estamos hablando de mínimos, ¿eh? Del grupo 3 sería 1,5882 y del grupo 4 ya nos vamos incluso a los 2. Ello nos dará una cantidad y volvemos a lo mismo. Dependiendo de los grupos, habrá una reducción de incluso el 99% en la cuota a liquidar, y ahí la importancia de la ley que recientemente ha entrado en vigor, como hemos dicho anteriormente, con carácter retroactivo al 28 de mayo de este mismo año. Y si perteneces al grupo 3 o al grupo 4, pues no tienes esta bonificación. Lo importantísimo de esta bonificación se puede explicar mejor con un ejemplo muy claro. En el hipotético caso que se tuviese que pagar aproximadamente unos 10.000 euros, lo cual para el grupo 1 o grupo 2 ya es muy elevado, se tendría que liquidar únicamente 100 euros. Es decir, de 10.000 euros pasaríamos solamente a 100 euros. Bien, ¿qué ocurre? Que cabe señalar también que en el grupo 1, que son los descendientes menores de 21 años, y los herederos que tengan algún tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, atendiendo una serie de circunstancias, dependiendo del porcentaje, tienen una mayor reducción. Esto en cuanto al impuesto de sucesiones. El otro impuesto que se tiene que liquidar es el impuesto de plusvalía. Así como las sucesiones grava todo el caudal hereditario, el impuesto de plusvalía únicamente grava la adquisición de los inmuebles. Se denomina comúnmente impuesto de plusvalía, pero realmente es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Con lo cual aquí ya nos está dando una pequeña pincelada de qué inmuebles liquidan este impuesto. No lo liquidan los rústicos, sino lo liquidan los urbanos. Se liquidan en el municipio donde radica el inmueble. Hay que señalar que cada municipio tiene su propia ordenanza. Así como en el impuesto de sucesión estamos hablando de la Comunidad Valenciana, en el impuesto de plusvalía hablamos de municipio, ya sea Valencia, ya sea Mislata, ya sea Chirivella, etcétera. Depende del valor catastral del suelo, los años que se ha tenido en propiedad y el tipo de gravamen que marca el municipio. Hablando de Valencia concretamente, el máximo de años que se tiene en cuenta son 20 años, es decir, si el inmueble se ha tenido 30 años, únicamente se tendrán en cuenta 20 años y el máximo es el 0,25. El tipo de gravamen en Valencia es el 29,7, con lo cual habrá que atender a un inmueble que tenga más de 25 años y se vaya a heredar, habrá que ver el valor catastral del suelo. El valor catastral, recordemos, hablamos hace unas semanas de ello, el valor catastral es valor de la construcción y valor del suelo. Pues en este caso concreto nos centramos en el valor del suelo. Los años que se ha tenido en propiedad, hemos dicho que lo tiene más de 20 años, con lo cual aplicaremos el 0,45 y después lo multiplicaremos por el tipo de gravamen, que en este caso es como he dicho anteriormente, el 29,7. Para cumplir esta obligación fiscal de liquidar el impuesto, igualmente hay 6 meses, con la posibilidad de prórroga de otros 6, pero en este caso concreto ya no hay que comunicarlo antes que finalice el 5º mes, como es el caso de las sucesiones, sino que siempre y cuando se solicite durante los 6 primeros meses, esta prórroga podrá solicitarse. Hemos comentado anteriormente que el impuesto de sucesiones tiene unas reducciones importantes y en este caso concreto también hay unas bonificaciones respecto a la cuota a liquidar, siempre que se sea ascendiente, descendiente o cónyuge. Estas bonificaciones van desde el 25% al 95%. Si el valor catastral del suelo es unos 12.000 euros aproximadamente,
la bonificación será del 95%. Si el valor catastral del suelo es de 12.000 a 18.000 euros aproximadamente, la bonificación será del 50% de la cuota a liquidar. Y si es más de 18.000 euros, estaremos hablando que la bonificación será del 25%. Ahora bien, hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos, como hemos dicho anteriormente, es ser ascendiente, descendiente o cónyuge. El otro es haber convivido con la persona fallecida, es decir, con el causante durante los 2 años previos al fallecimiento. Y el último requisito, y más importante, creo yo, es que se debe mantener esa adquisición como vivienda habitual durante los 4 años siguientes. Recordemos que en el impuesto de sucesiones habría que mantener esa propiedad durante 5 años, pero se podría alquilar sin ningún tipo de problema. En este caso concreto no se puede alquilar, porque tiene que ser la vivienda habitual. Ya hablaríamos de, no sé, alquilar habitaciones, alquilar lo que sea, pero la persona que percibe ese inmueble tiene que mantener esa adquisición como vivienda habitual durante los 4 años posteriores al fallecimiento. Y bien, José, yo pienso que hemos dado unas pinceladas de todo, ahondando un poquito más en lo que son las reducciones, bonificaciones, grupos, etcétera. Sí, desde luego que sí. José, no te oigo. Sí, comentaba que si apenas se renuncia a los impuestos, ¿por qué crees que se suele renunciar a una herencia? Como he dicho anteriormente, los impuestos, si eres del grupo 1 o grupo 2, mucho hay que heredar para tener que pagar unos impuestos elevados. Normalmente, cuando se renuncia a los impuestos es porque eres del grupo 3 o grupo 4, o bien porque se va a heredar más pasivo que activo, es decir, el causante o la causante tenía más deudas que patrimonio en su haber, o bien incluso que el heredero también tiene deudas. ¿Qué ocurre? Que si el heredero tiene deudas, hereda, entonces los acreedores perfectamente pueden embargar esa porción o pueden adquirir esa porción de herencia. Entonces, claro, a los familiares no les hace ninguna gracia que haya una copropiedad que ya no es entre 3, 4, 5 hermanos, sino que hay una persona totalmente ajena a la familia. Entonces, las razones por las cuales normalmente se renuncia a la herencia son por esto, o bien porque tiene deudas el causante, o bien porque el heredero tiene deudas. Y con respecto al impuesto de sucesiones, ¿se aplica por igual la reducción por la vivienda habitual? No. A ver si me puedo explicar bien. Si hay un legatario en el testamento, es decir, un legatario es cuando a una persona en concreto se le lega un objeto, un bien en concreto. Si la vivienda habitual se le lega a un heredero concreto, única y exclusivamente, este heredero se va a poder beneficiar de esa reducción de la vivienda habitual. Hago aquí un pequeño inciso, y es que si la vivienda habitual no se ha legado a nadie en concreto y se reparte la herencia y la vivienda habitual le corresponde a un heredero, en ese caso sí que se podrán aplicar todos la parte que le corresponda de esa bonificación del 95% en cuanto a la adquisición de la vivienda habitual. Pero repito, si esa vivienda habitual se le lega única y exclusivamente a un heredero, que en este caso sería el heredero legatario, solamente este legatario se podría beneficiar de la reducción de la vivienda habitual. Y Juan, ¿cómo tributan los seguros de vida? Bien, los seguros de vida no es herencia propiamente dicho, porque hay un beneficiario. Entonces, puede ser que hayan 4 hijos que sean los herederos y haya un seguro de vida que el beneficiario sea una tercera persona. Ya no te digo un sobrino, un primo, sino incluso un extraño. Entonces, como digo, los seguros de vida no son herencia como tal, pero tributan como impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Se ha percibido por el fallecimiento de una persona, con lo cual el beneficiario de este seguro de vida deberá computarlo a efectos de liquidar el impuesto de sucesiones. Y una cuestión que también es interesante tratar, para las parejas, de hecho, ¿no existe bonificación en el impuesto de plusvalía? No, en este caso concreto no hay ningún tipo de bonificación en el impuesto de plusvalía. Así como sí que hay
o sí que se prevé una reducción en el impuesto de sucesiones y lo equipara al cónyuge. En este caso concreto, te hablo de memoria, creo que es el artículo 10 de la normativa, te hablo siempre de Valencia, que es la que conozco, Sí. de la normativa en cuanto al impuesto de plusvalía, no contempla como sujeto pasivo beneficiario de esa bonificación a la pareja de hecho, lo cual desde tus ondas valga mi opinión que no lo veo bien, pero bueno, la ley es ley, como se suele decir, la ley es ley, no tiene por qué ser justa, la ley es ley, pero bueno, a tu pregunta no está equiparado el cónyuge a la pareja de hecho en cuanto a la liquidación del impuesto de plusvalía. Bueno, aunque yo creo que nos ha quedado todo bastante claro, pero si alguno de nuestros siguientes pues tiene alguna duda en concreto de los temas que hemos tratado esta tarde, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis ayudar? Bien, pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario, nuestra página web, marinimatiabogados.es, o bien telefoneando al 96 320 28 76. Asimismo, indicarles que estamos en la calle Don Juan de Ostia, número 38, sexto piso, puerta 10. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juanjo, un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.